Nuestro tema para hoy, la iglesia de Pérgamo, segunda parte, porque quedamos en la mitad y creo que vamos a tener unas 4 clases acerca de la iglesia de Pérgamo. ¿Qué estamos estudiando? Escatología, los últimos tiempos, y estamos hablando Apocalipsis acerca de las 7 iglesias que Jesús les deja una carta, y en esa carta nos muestra cómo el tiempo iba a pasar desde que Jesús ascendió hasta cuando Él volviera por su iglesia. Y cuando estamos dando los datos estadísticos, nos damos cuenta cómo Dios es Dios, porque cómo iba a saber todo lo que hoy en día está pasando. 2000 años de la era de la iglesia, y aunque habían más iglesias, Dios nombra solo 7, porque recuerden que 7 es procesos completos, es número de plenitud, de perfección. En esas 7 iglesias Dios describe todo lo que nosotros necesitamos saber. Entonces Dios dejó su palabra, dejó tiempos y sazones para que sus hijos las escudriñaran y supiéramos qué tan cerca está Dios. En el Antiguo Testamento había una tribu de Isaacar, y dice que habían 250 entendidos en los tiempos que guiaban a Israel. Recuerda que a nosotros no nos guía un hombre, yo no los guío. Esto era el Antiguo Testamento, que Dios tenía que hablar a través de profetas, de sacerdotes y de reyes, porque el Espíritu Santo no estaba en nosotros. Hoy en día no nos guía así. Hay que leer Hebreos capítulo 11 y Hebreos capítulo 1, que inicia el encabezado, que habiéndonos hablado de muchas formas, ahora, dice, bajo el nuevo pacto, habla a través del Hijo. Entonces, ¿cómo nos habla hoy en día Dios? Profetas, sacerdotes, reyes, no, su palabra. Y yo estoy acá. Dios dio dones a los hombres con el fin de perfeccionar a los santos, porque estudio la palabra y enseño lo que la palabra dice, no lo que yo creo. Hasta ahí estamos, ¿cierto? Entonces sí tenemos que entender en qué tiempo estamos parados. Estamos en los últimos tiempos. Una persona me decía: yo he escuchado hace mucho tiempo que estamos en los últimos tiempos. Hablé solamente como 15, 20 minutos con esa persona y me dijo: yo no sabía eso. Entonces se dio cuenta que sí estamos en los últimos tiempos. Es que una cosa es decirte yo que estamos en los últimos tiempos y no explicarte qué dice la Biblia de que estamos en los últimos tiempos. Y ya he dado 11 señales visibles de que estamos en los últimos tiempos. Esta se va a demorar un poquitico, porque hasta que lleguemos a la 7ª iglesia nos vamos a dar cuenta que estamos en los últimos tiempos, que estamos en la última iglesia, que las otras 5 iglesias ya pasaron, porque hoy en día estamos en 2 iglesias, la Filadelfia y la Odisea. Una se va a ir en el rapto, otra se va a quedar a pasar la tribulación y la gran tribulación. Todo eso lo vamos a explicar más adelante. Entonces iniciamos enseñando cómo la primera iglesia nace en Jerusalén, en Antioquía, con el pastor Jacobo Santiago, donde se congregaba Pablo, donde se congregaba Bernabé. Oye, se congregaban los grandes, ¿cierto? Esto tumba doctrinas de que no hay necesidad de congregarnos. Ellos se congregaban. Mostré los versículos, ¿cierto? Mostré versículos donde ellos se congregaban y se prepararon, y ellos estuvieron bajo cobertura de un pastor, de Santiago, que era el primer pastor, el hermano de Jesús. Y después es que ellos son ordenados y enviados. Dicen que en Hechos dice que ayunando ellos y ministrando al Señor. ¿Qué es ministrar al Señor? Lo que estábamos haciendo ahorita en la alabanza. Es adorar al Señor, ministrar su corazón. Y cuando el corazón de Dios es ministrado, el nuestro es ministrado. Por eso la alabanza no es para ministrarlos a ustedes, porque ni Alfonso ni Brian como líder tienen el poder de ministrar sus corazones. Es Dios. Cuando nosotros logramos como adoradores ministrar el corazón de Cristo, Cristo ministra el de nosotros y ministra el de ustedes. Un hombre no ministra, no tiene esa capacidad de poder llegar a su corazón, no tiene. Entonces Jacobo, Santiago como primer pastor, él como cabeza, y todos estaban allí sujetos a él, le rendían cuentas a Santiago. Y ministrando al Señor, ayunando, estos le dice el Espíritu Santo: apárteme a Saulo
y a Bernabé para la obra que los he llamado. Hasta el momento era Saulo, todavía no era Pablo. En Hechos capítulo 13 no se le vuelve a llamar a Saulo, Saulo, sino Pablo, hasta que él es ordenado y es enviado. 14 años dura Pablo de proceso, de crecimiento, y eso que era un doctor en la ley. Así que servir al Señor no es sencillamente coger la Biblia y pararnos a hablar. Tiene un proceso, tiene un respeto, tiene un tiempo, tiene una preparación, tiene parte de nosotros, tiene que cambiar nuestra vida, muchas cosas. No es fácil. Entonces, eso es para darnos a entender cómo nace la primera iglesia, ¿cierto? Cuando nace es apostólica, la iglesia es apostólica. Efesios 2:20 dice que toda la Biblia, ¿cierto? Y la iglesia está fundamentada bajo los profetas y los apóstoles. ¿Cuáles profetas? Los del Antiguo Testamento. ¿Cuáles apóstoles? Los del Nuevo Testamento. La Biblia está escrita a través de profetas antiguos y apóstoles nuevos. Y bajo este fundamento, que no lo dejó un profeta ni lo dejó un apóstol, sino lo dejó Dios a través de ellos, es que nosotros estudiamos las Escrituras y nos basamos en lo que dice la Biblia, no más. Yo respeto los pastores teólogos que escriben libros muy buenos, pero hay gente que se basa más en los libros que en la Biblia. Y eso es a veces uno decir, es que yo no entiendo la Biblia, venga, leo este libro que es más fácil y me explica. Pero como hoy les estaba diciendo al grupo de alabanza, la cuestión es que un libro nos enseña lo que él cree, su concepto de lo que lee, pero puede estar equivocado. En cambio la Biblia no se equivoca. No sé por qué necesitamos libros adicionales y solo una persona hace años que me dijo, no, yo sí me leo tantos libros. Le dije, ¿cuántas veces has leído la Biblia? ¿Completa? Le dije, sí, ¿cuántas veces las has leído completa? Ah, no, yo completa no la he leído. No leen la Biblia completa y leen los libros de Chucho, Pancho, Juancho. Entonces están adoctrinados es por Chucho, Pancho y Juancho. No están adoctrinados por la palabra de Dios. Esto es importante porque estamos hablando de las iglesias. La iglesia es apostólica, toda se debe basar en los principios que están escritos en la Biblia y sobre todo en el libro de los Hechos. Hechos significa hechos de la iglesia primitiva. O sea que como nació esa iglesia, todas las iglesias deberíamos ser. Pero si se dan cuenta, hay mucha diferencia de iglesias. Unos creen en unas cosas, otros creen en otras, otros tienen un mediador, otros creen que obras, otros pelean, entre cristianos pelean. ¿Cómo así que no estamos bajo los 10 mandamientos? Entonces Apocalipsis 12 dice que el que guardare los mandamientos, le está hablando es al pueblo de Israel, no nos está hablando a nosotros, porque Apocalipsis 12 es dentro de la gran tribulación. Entonces cuando no se entiende la Biblia, cada quien habla lo que quiere. Y empiezan a pelear y unos discuten aquí, entonces yo soy bautista, entonces yo soy pentecostal, entonces yo soy carismático. Entonces... Y el Señor dijo, unos que de Apolos, otro de Pablo, otro de Cefas, pero el que da el crecimiento soy yo. Y la gente se pone a pelear. Esto es bueno para tenerlo claro. Cuando se puede hablar con alguien de doctrina con todo respeto y no hay pelea, hablo. Cuando es para pelear, que queden en su error y listo. Esto no es para pelear con nadie. Y hablaba hace 8 días y vuelvo y recalco, nosotros juzgamos doctrina, no personas. Entonces puedo ver a alguien de una iglesia católica y hay personas hermosas de iglesia católica, pero no estoy de acuerdo con su doctrina. Entonces me puede caer bien la persona, yo puedo hablar contigo, puedo comer contigo, puedo jugar, estudiar contigo, desde que tú respetes mi punto de vista y yo respete el tuyo, podemos vivir tranquilos. Pero dice la Biblia que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Nosotros contamos con decir, ¿cierto? Como se encontró un día un sobrino en la tienda, una señora que iba a evangelizar. Y estaba escribiendo y le pregunta a mi sobrino, ¿usted es salvo? ¿Usted sabe si es salvo? Y él le dijo, sí señora. ¿Quién es su pastor? Él le dijo, mi pastor se llama Alfonso Jiménez. Y casi le pega. Usted es un pecador, un hereje, usted va para el infierno. Pero eso lo gritó y casi le pega. Aquí está, no me deja mentir. Entonces él
muy sabiamente le decía: mire, la pregunta que usted me hizo, yo sé que Cristo es el pastor de los pastores, pero Dios dio dones a los hombres, Dios dio pastores para que me enseñen. Entonces mi pastor en mi iglesia local se llama Alfonso Jiménez, y mi pastor de pastores se llama Cristo Jesús, claro que sí. Y la señora, mi sobrino le dice: señora, con esa forma usted no va a ganar a nadie para Cristo. Nunca, porque lo que hace es sacar la chispa a cualquier persona. Si yo estoy en el error, le dice él, si yo estoy mal, enséñeme con amor. Dígame: hijo, no, mira, es que la Biblia dice esto. En cierta ocasión me encontré a unos testigos de Jehová y me empezaron a hablar. Tú sabes que Dios y que tal. Y si yo los dejé hablando y yo empecé a orar. Yo: Señor, ¿qué les digo? ¿Qué les digo? Y con algo que me dijeron, me entré por ahí, por el ladito. Y cuando les hago una pregunta, ellas se miraron las dos, no me supieron responder. Me dijo: ¿usted es cristiano? Le dije: sí, señora. No era pastor. Le dije: sí, señora, yo soy cristiano, soy creyente hace tanto tiempo. Bueno, Dios lo bendiga. Chao, ahí me dejaron. Porque no tenían cómo refutar lo que yo les dije. Y eso que los testigos de Jehová se preparan bastante. Pero cuando uno no sabe, vienen, le dicen a alguno cualquier cosa y lo dejan a uno frito y lo convencen. Y por eso es que vemos cristianos en el adventismo, en los testigos de Jehová, en los mormones, en el catolicismo. Yo no tengo nada en contra del adventista, del mormón, del católico. Es la doctrina la que no los va a llevar al cielo, la que a mí me preocupa. Es eso, no la persona. Por eso estamos hablando de estas iglesias, y lo dejo claro, porque al subir los videos en YouTube mucha gente se ofende, ¿cierto? Es como si el que de millonario le hablan de Santa Fe no puede decir: oiga, sí, jugó bien, lástima que, bueno, pero bien, chévere. No, tienen que herirse, pero es que cuando le hemos ganado y cuando ustedes en cambio, en tema de doctrina es la misma pelea, y eso lo único que forma es religión. Una persona que pelea por eso es religiosa, y una persona que no recibe algo nuevo y lo escudriña y lo estudia para saber si es verdad, es religioso. Entonces inicia con las 7 iglesias, ¿cierto? La primera, apostólica, empieza a hablarle a las 7 iglesias. Empezamos en la iglesia de Éfeso, ¿cierto? Con el primer pastor, ¿se acuerdan? Timoteo. Timoteo, aunque era joven, duró muchos años bajo la cobertura de Pablo. Él acompañó a Pablo a muchos viajes. Él adoctrinó a Pablo. Para que salgan personas de la iglesia, pastores, líderes, diáconos, deben de ser pastoreados por el pastor, no por estudios bíblicos. O sea, como pastor, si yo les digo: Fer, tienes un llamado, Lore, tienes un llamado, Brian, tienes un llamado, Johnny, tú tienes tu llamado, váyanse a Rema y estudien. Y tan pronto estudien, ejercen su llamado acá. Es el primer error que comete un pastor, porque ustedes tienen que aprender de su pastor. Pero es que el pastor no quiere ahora gastar tiempo en discipular a las ovejas. ¿Ves? Si se dan cuenta, los discipulados los dictan otras personas. Pero Jesús no envió a nadie a discipular a sus discípulos. Jesús los discipuló mismo. Yo no estoy diciendo nada que sea fuera del contexto. Obviamente, si la iglesia crece, entonces ustedes aprendieron de su pastor, ¿cierto? Terrenal. Y ustedes van a decir allá lo que su pastor les enseñó, no lo que el instituto bíblico les enseñó. Porque es la huella digital de acá. Para todos los que están acá, y lo he dicho y de pronto no saben, yo estoy hablando de otra cosa, pero no importa, voy hacia donde Dios me guía. Esta iglesia tiene la visión de la 63 igual en nuestra cobertura. El Espíritu de Dios está sobre nosotros por cuanto nos ha ungido para llevar buenas nuevas. Es lo que hacemos en sus casas, para ir a sanar al quebrantado de corazón, para ayudar. Eso es lo que Dios nos ha mandado a hacer. Recursos aún no hay para bendecir, pero mientras tanto hemos bendecido aquí a familias con nuestros recursos, no con los que entran en la iglesia. Pero la misión que está en primera de Timoteo, que Dios me dio a mí como iglesia, es que me estuviera preparado en la palabra, que le quitara a la gente el comezón de oír. Que yo iba a sufrir por predicar, sí, porque algunos dicen: ay, se habla tan duro, ay,
Yo pensé que iba a ir a la iglesia y iba a salir levitando, fue como confrontado. A mí no me gusta. Yo en la iglesia de allí viera lo bonito que habla el pastor. Uy, es hasta cachetoncito, es hermoso ese pastor. Entonces mejor vamos ante el pastor de allá. Porque donde el pastor que dice que usted le dé gracias a Dios por el adulterio de su esposa está teteado, está a reventar. ¿Ves? Y eso fue lo que Dios me dijo: usted va a sufrir por predicar. No se preocupe, usted manténgase preparado, usted estudie y usted enseñe la palabra, la sana doctrina, que después voy a enseñar lo que es ortotomunta. La sana doctrina, enséñela, manténgase preparado. Y sí que me he encontrado con varios estudiosos que me dicen cosas, pero yo me he dado cuenta que ni siquiera soy yo. Por más estudiados y por más lógica que tengan, cuando el Espíritu Santo está en la vida de uno, quedan callados. Porque eso solo lo hace Dios, nadie más. La palabra de Dios tiene un poder, el berraco, no eres tú, no soy yo, es la palabra de Dios que tiene un poder. Entonces Éfeso con Timoteo también duró preparándose, y él venía de un crecimiento, un papá mundano, griego, y una mamá cristiana. Una abuela cristiana, una mamá cristiana, el cristiano, el papá mundano. Pero decía Pablo que conocía la fe que había en él, en ti, Timoteo, una fe sincera, no fingida, y lo enseña, lo discipula, lo forma. Y ahí es cuando él inicia a pastorear la iglesia y a nombrar diáconos, a hacer todo en el mismo orden que Pablo le enseñó. Él lo hace. Un tremendo ejemplo. Pero ¿quién fue su pastor el que le enseñó? No puede ser que en las iglesias estén creciendo por los líderes y los líderes nunca han tenido tiempo con el pastor. Entonces por eso es que a veces los pastores ven que están diciendo un poco de cosas en la iglesia que el pastor nunca ha predicado, pero es que el líder las escuchó en la emisora, pacta. Es que ahí hablaron tan bonito y la gente gritaba y yo lo dije igual. No es eso. El líder y la iglesia aprenden de su pastor. A alguien le quedó sonando en su cabeza que yo dije: Dios no prometió iglesias sino pastores. ¿Cómo así? Eso me ha dado duro. Sí, lo dije y está en la Biblia. Está en la Biblia. Dios fue pastores. Si yo me conecto con él, si creo que no está loco, ¿cierto? Digo, este es el lugar que Dios puso para mí. Quédate cerca, quédate lejos, tengo que pagar transporte, tengo que venir a pie. Es el lugar que Dios puso. Yo inicié congregándome en La Española y vivía en Kennedy. Y no me dejan mentir que yo nunca falté a un servicio. Jueves, sábado a jóvenes, y ya estaba entrado en años. El culto dominical servía, nunca falté. O sea, eso no tiene nada que ver, porque yo me conecté con el corazón de Pastor Álvaro. Y hasta el día de hoy quiero mucho al Pastor Álvaro. Él es mi papá espiritual. Fue el que estuvo ahí, pero me conecté con él y ahí seguí creciendo con él. Pérgamo, la iglesia de Éfeso, que fue la primera, recordemos, la deseada, iglesia apostólica. Esmirna, que es la mirra, la iglesia perseguida. ¿Se acuerdan tanto dolor con esta iglesia? La tercera iglesia, Pérgamo, casamiento. Entramos en ella. Ahora sí podemos predicar, ¿cierto? Es que Brian sí. Entonces la iglesia de Pérgamo. Vamos a leer nuevamente Apocalipsis 2 y continuamos donde estábamos. Dice aquí la iglesia que se acomoda. Apocalipsis capítulo 2, del versículo 12 al 17. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, al pastor, el que tiene la espada aguda de 2 filos. Expliqué que cada iglesia se presenta de una forma. A esta iglesia se le presenta como la espada de 2 filos, porque los romanos, su símbolo es la espada de 2 filos. El poder, la autoridad. Yo mato al que quiero. El que no se dobla, mire. El que no lo meto a los leones. El que ¿no es eso el imperio romano? La espada, ellos tienen su símbolo de la espada. Entonces Jesús se le presenta a esta iglesia que le dice: la que tiene, tú habitas en la ciudad donde está el trono del diablo. Así le llama a esta iglesia. Y le dice: y me estoy presentando yo, el que tengo la espada de 2 filos, más cortante que la que ustedes tienen allá en Roma. Porque la Biblia Hebreos 4:12 dice más cortante, no dice me presento como una espada de 2 filos. O sea que todo tiene un porqué. Mateo, Marcos, Lucas y Juan dicen casi lo mismo, pero no se presentan a los mismos.
Una está escrito a los judíos, otra está escrito a los romanos, o sea que todo tiene un significado del por qué. Se les presenta de una forma diferente. Acá las iglesias también les está diciendo: el que tiene la espada de dos filos, escríbame ahí, Juan. ¿Esta va para dónde va esta, Señor? Esta va para la tercera, estamos en la tercera, Éfeso, a Pérgamo. Mándele por favor, escríbale que soy yo. Yo. El que tiene la espada de dos filos dice esto. Wow. Cuando usted manda una carta, ¿cierto? Entonces mandas una carta al tío Alfonso. Entonces, tío, atentamente, Luz Ángela Vargas. Yo sé de quién viene. Pero se dan cuenta el encabezado de Jesús. Él empieza diciendo: mire quién manda la carta. Presten atención. Yo conozco tus obras, a todas se las dice. Dios nos conoce, ya hablé que es soberano. ¿Y dónde moras? El Señor dice: ¿dónde habitas? Y dice de coma, donde está el trono de Satanás. Mira, duro. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Claro, si usted se da cuenta, muchas iglesias que hablan barrabasadas que no vienen de Dios, como esta oración fuerte al Espíritu Santo, entre otras, y ellos nombran a Jesús. Vamos a orar y cantan a Jesús. Pero el Señor dijo que cuando Él venga, muchos le dirán: Señor, Señor, yo canté monito, yo fui iglesia, yo y pata. Y el Señor va a decir: nunca los conocí, nunca los conocí. Pero que retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Expliqué cómo murió Antipas: frito en aceite hirviendo en una paila, porque no se le dobló al César, no le besó su manito al César. 12 César hubo ahí. Cómo me caen gordos los César, Dios mío. Y aquí tengo dos, me voy a meter en problemas. Me escoltan a la salida, oye, que ahora es moda, los pastores andan con revólver y escoltas. Esa es la moda. Chévere. No sé qué le pasó a Jesús en burro. El equivocado de Jesús, no van a creer mal. Perdone, los César me caen súper. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que retienes ahí en los que tienen la doctrina de Balaam. Mostré que habla de la falsa profecía. Doctrina de Balaam, que enseña a Balac. ¿Quién era Balac? El rey moabita. ¿Quiénes eran los moabitas? Una tribu que salió de una de las hijas de Lot, que se acostó con su papito, lo emborrachó y tuvieron dos naciones, y ellas son enemigas de Israel. Los moabitas, hoy existen todavía los moabitas. Entonces, tengo unas cosas contra ti, que retienes la doctrina de Balaam, o sea, prefieres escuchar falsos profetas. 2, enseñan a Balac a poner tropiezo. Enseñaba a Balac 3 cosas, y aquí entramos: a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Ahí quedé, continúo. Entonces, 3 cosas que enseñaba Balac, el rey moabita. Y entramos, o todavía no entremos en el versículo, ahorita te digo cuándo, y vamos a ir a Mateo 18, que es el primero. Ahí quedamos. Entonces, Balac enseñaba 3 cosas. 1, a poner tropiezo ante los hijos de Dios. 2, alimentarse de la idolatría. Eso habla de iglesias idólatras. Pero ojo, cuando hablamos de iglesia llena de idolatría, en lo primero que podemos hablar es en la iglesia tradicional, ¿cierto? Imágenes, velas, cuadros. Pero aún hay cristianos idólatras, porque Dios dijo que de ninguna cosa que harás idolatría, de ninguna. Y dijo que a nadie nosotros no le arrodillaríamos, a nadie. Nadie doblaría rodilla. ¿Sabe cuándo habla la palabra que es la única forma en la cual tú te debes inclinar, aparte de a Dios, para adorarlo? En 8 días, ¿quién viene y les? Cuando tú tienes que pedirle perdón a un hijo porque tú has hecho algo, porque los papás también fallamos, ¿no? Bueno, soy el único, perdón. Los papás también fallamos. Amén. Entonces, en las veces que usted tiene que pedirle perdón a un niño, usted tiene que agacharse.
porque el niño lo va a mirar así. Perdóname, hijo, está grande, me toca. Pero cuando usted se le inclina a su hijo y queda aquí face to face, y ojalá él quede más altico, y tú le dices, perdóname, hijo, porque lo que estoy haciendo no está bien, papá, perdóname. No por el hecho de ser tu papá o ser tu mamá quiere decir que lo que hice lo estoy haciendo bien. Y yo no estoy predicando acá por predicar. ¿Cuántas veces te he pedido perdón, hija? ¿Cierto? Yo no estoy predicando acá por predicar, porque uno se equivoca también, y más sin Dios. Y he tenido que decirle a mi hija, perdóneme. A mi hijo también. Acá está mi hijo. ¿Dónde está mi hijo? ¿Te he pedido perdón o no te he pedido perdón? ¿Quién me hace esto menos? Es que ellos ya no respetan la autoridad de su papá. ¿Quién dijo eso? Se gana más la autoridad porque se dan cuenta que nosotros, aunque tenemos autoridad, también nos equivocamos y también fallamos. Pero es la única forma en la que tú te inclinas hacia un niño y le dices, perdóname, hijo. Y ellos pueden decir, wow, pero no ven ese grandote así. Hijo, ¿me vas a perdonar o qué? ¡Pi! Bueno, va para allá. ¿Quién no perdona así? Es la única forma en que la Biblia nos muestra en los principios de Proverbios de cómo criar a nuestros hijos, en que podemos nosotros menguar para que el niño crezca, ¿sí? Del resto tú no te le inclinas a nadie, a no ser que vayas a proponer matrimonio, como mi yerno, ¿sí o no? Todo romanticón allá. Eso fue bonito, chévere. Fue con saxofón y toda la vaina y miraba a mi hija y yo le dije, quieto, todavía no. Don Alfonso, ya nos vamos a casa. No, hermano, todavía no lo he pensado. Mentira, lo bendigo, es un gran hombre. Y 3 cosas, ¿cómo a fornicar? Entonces, como resulta que ellos contrataron profetas para que hablaran mal por el pueblo de Israel y no dio resultado, entonces le mandaron Marilyn Monroe, quedaba en pañales. Les mandaron las nenas, las moabitas. ¿Se da cuenta que la iglesia escoge en el mundo y no en la iglesia? Porque dicen que afuera están más buenas y están más buenos. Cometen un error grave. Las moabitas. Les pusieron las niñas a los líderes y a los pastores y todos cayeron en fornicación. Un problema de esta iglesia también. No pudieron dejar que los maldijeran, porque nadie puede maldecir a un hijo de Dios. ¿Me están escuchando? Nadie puede maldecir a un hijo de Dios. Y le podrá decir, ojalá le vaya mal, John, y ojalá pierdan su trabajo, y ojalá usted le coja el sueño, porque eso a nosotros no nos cae. A los hijos de Dios no nos cae eso, porque sus faldas cubren el templo. Si tú eres parte del templo, eso no cae. Es que me hicieron brujería. Eso no cae para nosotros. Entonces, 3 cosas: a poner tropiezo a los hijos de Dios, a alimentarse de la idolatría y a fornicar. 3 problemas que hizo Balaam a esta iglesia. Aún está el espíritu de Balaam, aún está el espíritu del falso profeta también, la doctrina de Balaam y lo que enseña Balac. Pero hablando de poner tropiezos, ayer el Señor ministraba mi corazón. Íbamos a Mateo capítulo 18, versículos 6 y 7. Dice la palabra de Dios, hablando de poner tropiezos: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. ¿Cuántos quisieran que le pusieran una vaquita aquí, le pusieran una roca y lo mandaran al profundo del mar? Sería grato, uy, chévere. Imagina, ya como 20 metros abajo del mar usted ya empieza a no tener respiración, ni modo de sacarse eso de acá, de romper la piedra, porque si hay algo que se hunde en el mar, es una piedra, y entre más pesada mejor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios porque nos pase eso? Nadie. Eso es allá en la iglesia, que dele gloria a Dios por todo. No. Mire lo que dice, lo que pasa. Hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo.
Y ayer hablaba con mi mami. No vino hoy, pero... Ah, ¿sí vino mi mami hoy? Hola, mami. Sí vino. Mentira, madre. Pero hablaba con mi mamita. Ustedes saben, mi mamita hace poquito se tropezó, se cayó, su piecito se volvió nada, pero la fuerza al poner la mano se partió el hueso, la muñeca, se la partió. Y dicen que no dolió, mami. ¿Cierto que dolió? ¿Se dan cuenta? Y a ese ejemplo de mi mami los quiero llevar hoy. El tropiezo, la piedra de tropiezo. Ser piedra de tropiezo es ser alguien que hace que otro caiga o se tambalee. Una vez escuché una historia de un cieguito que él, antes de salir a hacer sus quehaceres, no sé, trabajar, salir, el ciego siempre llevaba una lámpara, un reflector por delante y por detrás, y se lo colgaba a su cuerpo y salía con su bastón a hacer sus quehaceres. Alguien del vecindario lo veía siempre que hacía eso, y veía que andaba con su bastón y todo eso, y dijo: pero si es ciego, ¿para qué luz si él no ve? No los ángeles, ¿no? Sino ¿para qué la luz si no ve? Y entonces la curiosidad mató, y a muchos también, no solo al gato, porque ser curioso, así que cuénteme. No hay nada peor que dicen: ahora le cuento, acuérdeme de contarle algo, pero venga, venga Johnny, ¿pero qué le digo? Ahorita es que adelánteme algo. O como dice el pastor, en 8 días les cuento. Yo los dejo con la curiosidad. Pero no se aguantó la curiosidad y fue y le dijo al cieguito, le dijo: discúlpeme, mi nombre es tal, vivo en tal, yo lo he visto a usted salir y muchas veces lo he visto entrar, y usted tiene unos reflectores de luz adelante y atrás. ¿Usted realmente ve o no ve? Porque a mí lo que me da la intención a entender es que tú vas caminando y ves, y es para que te alumbre. Entonces este cieguito le responde y le dice: no, yo realmente no veo, yo nací ciego, pero yo porto la luz. Primero tengo mi bastón para no tropezar con nadie, pero tengo la luz para que nadie tropiece conmigo, porque no quiero ser tropiezo de nadie. Y yo dije: wow, qué principio tan chévere es este, porque nosotros, si no andamos con la luz de Cristo, vamos a ser tropiezo para personas. Y todos hemos sido tropiezos los unos para los otros, en lo que decimos, en lo que hacemos, en lo que dejamos de ser. Aquí yo me cuento, no vaya a editar ese pedazo. Oye, John, yo también he sido piedra de tropiezo. Pero es lo que tenemos que hoy analizar, que algo que detesta a Dios es lo que enseñaba Balaam, 3 cosas a poner tropiezo a los hijos de Dios. Y aquí está hablando uno de mis pequeños. Él viene refiriéndose de los niños, ¿cierto? O sea que es muy delicado lo que podemos hacer con los niños, sobre todo ponerles tropiezo para que busquen de Dios. Ay, 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 porque están tomándolo directamente con Dios. Es que yo decido sobre mis hijos. No. Los hijos son prestados, los hijos son herencia de Dios, los hijos son una bendición. Pero un día tenemos que entregárselos a papá Dios y decir: esto hice con mis hijos, en esto me equivoqué, en esto no, en esto pude salir adelante, Señor, pero esto me quedó grande con mis hijos, perdóneme, Señor. Bueno, listo, pero veo por lo menos que quiso trabajar en algo. Pero hay del que haga tropezar a alguno de estos pequeños, hay del que le ponga piedra de tropiezo para que ellos busquen al Señor. Pero también el contexto es los que llegan nuevos a Cristo, porque recuerda que Primera de Pedro dice que son bebés espirituales. Empiezan con tetica, teteíto, y después empiezan a comer más sólido. Entonces una persona que llega a Cristo es bebé. Por eso es que cuesta un poco congregarse, por eso es que hoy sí, por eso es que hoy no. Eso muestra sencillamente es que están gateando. Porque una persona cuando va caminando y cuando ya crece maduramente entiende las cosas y no necesita tener ese esfuerzo. Entonces también está hablando, ay del que sea tropiezo para los que están bebés espirituales, para los que están empezando. Porque si alguien está empezando, quiere avanzar, pero no falta los que somos piedra de tropiezo y le decimos: ¿tú a qué vas a la iglesia?
Entonces, como estamos bebés espirituales, decimos, sí, tiene razón, ¿a qué voy a la iglesia? Y eso es una piedra de tropiezo. Por eso me pongo como ejemplo, porque yo también he sido piedra de tropiezo. Pero la Biblia nos está diciendo que tengamos cuidado de nosotros ser tropiezo con lo que hablamos, con lo que hacemos. Es muy importante. Y piedra de tropiezo, una piedra, ¿dónde la encuentra usted? Usted encuentra piedras en las montañas, ¿cierto? Pero para que lo haga caer, ¿dónde las encuentra? ¿Dónde? En el piso. Porque usted no se cae con una piedra que está en la ventana. Si yo digo dónde están las piedras y me dice, en las montañas, no, usted no está en las montañas. Una piedra, para que lo haga tropezar, vuelvo y repito, ¿dónde se encuentra? En el piso. Pero hay tamaños de piedras. Quiere decir que todos los que, ojo con esto, me meto, todos los que servimos de piedra de tropiezo para otro, estamos en el suelo espiritualmente. Eso muestra nuestra espiritualidad. Porque si yo soy capaz de decirle a alguien, ¿tú por qué haces esto? No lo debo hacer, porque la Biblia me dice, yo no debo juzgar personas, yo juzgo es doctrina. Y si por otro lado le digo, mira, yo te he visto desanimado, no he visto que realmente no he visto el avance, pero ven, mira lo que pasa, yo también. Porque cuando yo me presento, yo les digo, yo también. Como dijo el gran profeta, a mí también me pasó lo mismo, ¿cierto? A mí también me pasó. Yo por ahí tuve un amor, pero ese no jugó con mi cariño, pero también me pasó. Entonces yo me pongo como ejemplo. En lo que no he caído, pues no voy a ponerme de ejemplo. Por ejemplo, nunca caí en las drogas, nunca. Entonces no le puedo decir a un drogadicto, yo también, porque no lo entiendo. O no te puedo decir, ese parto duro que tuviste, te entiendo. ¿Cómo lo voy a entender? Pero hay en cosas que sí los entiendo. Entonces yo me pongo como ejemplo, porque eso ayuda a la gente. Bueno, él también falló, y él también puede, y él también cambió, y él también. Eso es bueno, ¿no? Entonces, todos los que somos piedra de tropiezo en un momento para alguien, lo único que está mostrando es que estamos ¿dónde? En el suelo. Una piedra en el suelo, lo único que hace es interferir en mi caminar, en mi propósito, en mi destino. Una piedra cambia mi propósito, porque tendré que desviarme. O sea que una persona que es de tropiezo hace que tu propósito no se cumpla. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿A qué? ¿Yo para qué voy? Nos desvían. Es que quiero estudiar. Ya con 50 años, ¿usted para qué va a estudiar? Eso es una piedra de tropiezo. Tienes ese anhelo de decir, wow, quiero empezar a hacer tal cosa y estoy animado, y mira, es que me matriculé. ¿De verdad usted me está tomando el pelo? Lo desvían, cambian. Entonces una piedra puede ser de diferentes tamaños. Si es grande, nos va a desviar del camino, porque usted una piedra grande no la salta. A no ser que seamos tan burritos de que nos pongamos allá a mirar cómo la trepamos sabiendo que podemos, bueno, venga, ¿cierto? Me voy por el otro lado. Una piedra grande nos desvía. Una piedra mediana nos hace mover, pero nuestro camino recto se va a cambiar por un tiempo. Y una piedra pequeña nos va a hacer tropezar y nos va a hacer caer. Y cuando caemos nos va a doler, ¿cierto, mami? Yo le preguntaba a mi mami, pero que yo pensé que mi mami se había caído por levantar su pie a un andén. Yo creía. Y ayer cuando hablo me dice, no, yo estaba encima del andén. Yo le dije, pero fue una piedra, no sé, pero el golpe fue duro. Entonces mire, lo grande, la piedra grande nos desvía del propósito de Dios. Y la piedra pequeña creemos que no pasa nada, es que es pequeñita, igual que el becerro. Pero la piedra pequeña, cuando tropieza con nosotros, es la que más nos hace doler en la vida. Usted una piedra grande no la puede patear, pero una piedra pequeña sí. Esas cosas pequeñas que creemos que no, son las que más nos traen dolor a nuestra vida. Las grandes las podemos desviar. ¿Yo me estoy dando a entender? Al único en la vida que yo conozco que le ha servido una piedra en el camino es al que le enseñó que su destino era rodar y rodar. Y después le dijo un arriero, no lo conozco,
Pero ni el arriero ni la piedra en el camino nos debe enseñar que nuestra vida es para rodar y rodar. Porque una piedra en el camino es para quitarla del camino, para que nosotros no seamos piedra de tropiezo de nadie, y para que cuando viene tropiezo a nuestra vida nosotros lo podamos esquivar o lo podamos. Yo lo voy a decir, usted lo dicen fuerte. Cuando es grande la podemos esquivar, cuando es pequeña la podemos. ¿Qué corazón el suyo allí? No, sí, se puede patear. Las piedras son para patearlas, las pequeñas. Pero hay que tener cuidado con algo, que usted la patee a alguien al frente. Porque ese tropiezo que usted quiere quitar, se lo manda a otro. ¿A qué voy? Yo no fui, pero le voy a contar algo. Entonces, yo me salvo, pero le mandé la piedrita para allá. ¿Se acuerdan Tingo Tango? Tingo. Nadie lo recibía con alegría. Tango. Tango. Eso resultaba lo que fuera en el piso. Y así pasa con la piedra. Nosotros tenemos que, pero no enviársela a nadie. No es al tingo tango con la piedra, sino pateémosla hacia el lado en que nosotros no vayamos a ofender ni herir a nadie. Porque una piedra, por más que sea pequeña, va a herir no solamente la parte más baja, sino cualquiera del cuerpo, y te va a causar mucho dolor. A mi mami fue la mano derecha, se partió la muñeca, le causó mucho dolor, ¿cierto? Izquierda, perdón, le causó mucho dolor, pero también se pegó en su dedo pequeñito. Para la ciencia y los que saben, el pie mantiene la estabilidad, el dedo pequeño. Así que si usted dice, ¿este pie para qué me sirve cada vez que se lo machuca? Para que esté de pie, ¿cierto? Y cuando usted se machuque diga, gloria a Dios, porque tengo estabilidad. Porque si no se lo machucara, usted estaría en el piso, sería paralítico. Entonces, el dedo pequeñito me da estabilidad. Cuando uno se pega con una piedra pequeña y se machuca el dedo pequeñito, pierde una estabilidad en su vida, emocional, relacional, económica, de todo. Una piedra pequeña causa más daño que una piedra grande. ¿A qué estoy yendo yo? Una de las tres cosas que Dios detesta y que le llamó la atención a esta iglesia de Pérgamo es a que este rey de Moab metió en la iglesia doctrinas y cosas que no eran para que los hijos de Dios cayeran. Eso no es pecado, eso no está mal. Dios está en todos lados. Dios todavía no viene. Yo lo convierto, yo la convierto. Bueno, doctrina de Balaam, tropiezo. En muchas iglesias está la doctrina de Balaam, tropiezo. Porque cuando el día que Cristo venga, no van a partir con el Señor, porque están pensando solo en la prosperidad, en la plata, en qué quieres tener, tus sueños. Esfuérzate, saca el valiente que hay en ti. Valientes, y a veces no tenemos ni fuerza en nosotros. O sea, quiere decir que nosotros no somos espirituales. Porque cuando no hay fuerzas, cuando no sabemos cómo salir adelante, cuando no sabemos cómo hacer las cosas, quiere decir que no somos espirituales para esas iglesias. Pero el poder de Dios no se perfecciona en los valientes que hay en ellos, sino en la debilidad de nuestras vidas. Cuando decimos, Señor, no puedo, Señor, me quedo grande, Señor, no sé si avanzar, Señor, ¿qué voy a hacer? Señor, Señor y Señor. Y el poder de Dios se perfecciona en esa debilidad, pero yo tengo que buscarlo. Yo tengo que buscar el corazón de Dios para que eso se perfeccione en nuestra vida. Ser piedra de tropiezo es más grande de lo que nosotros creemos. Y mira muchas cosas que Dios puede tener a mi mente, que no las tengo aquí anotadas. Pero Dios se nombra como la piedra angular, el fundamento principal. Y dice que nosotros somos como piedras vivas. ¿Se dan cuenta? Nos nombra piedras. O sea que el Señor sí está diciendo, tú puedes ser una piedra.
Cuando iban a coger a la mujer adúltera, que Cristo estaba notando algo en el piso, ¿qué le iban a arrojar? ¿Ladrillos? Porque es que, ¿quiénes le estaban arrojando las piedras? La religión. Y Dios estaba diciendo: yo no construyo mi casa con ladrillos, yo la construyo con piedras. Y dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Quiere decir que yo no puedo arrojar hermanos maldiciéndolos, llevándole cosas, porque cada persona que ha nacido de nuevo es una piedra en el templo de Dios, y es importante. ¿Es más importante el pastor O'Brien, que es el líder, a ustedes? Todos somos piedras en las manos del Señor. Por eso el Señor no permite que levanten una piedra el uno contra otro. Les voy a dar el mismo versículo: ámense los unos a los otros. Eso lo que está diciendo es: no se levante usted contra su hermano. O el que esté libre de pecado, métase con su hermano, tire la piedra. Ya le entendemos un poquitico más a este versículo de el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Porque esa piedra, ¿qué iba a hacer? ¿A mandarle en la agüita para que hiciera el sapito? No, iban a matar. Esa era una forma en la que mataban en el Antiguo Testamento. A Pablo le pasó esto. A él lo lapidaron a punta de piedra. Entonces, lo que iban a hacer con la mujer adúltera era matarla a punta de piedra. Si una piedra es un instrumento para Dios, Pedro significa Pietros, un fragmento de piedra. Cristo significa roca. Por eso el que edifica su casa sobre la roca, podrá venir tempestades, podrá venir cosas, podrá venir, pero nada va a pasar, porque está sobre la roca y no sobre la arena. ¿Se dan cuenta del significado de una piedra tan grande? Cristo dice: yo soy una roca, ustedes son rocas, construyan su vida sobre las rocas. Mi templo es roca. No se echen rocas contra rocas, ámense en roca contra roca. No se pongan al frente de otros para que otros caigan. Eso es lo que está diciendo: no sean tropiezos unos a los otros. Y yo sé que muchas veces, y sobre todo dice la palabra de Dios, que el hierro con el hierro se pulen. O sea que donde más nos causan dolores dentro de la misma iglesia. Porque aquí es donde se pule. Pero cuando no entendemos esto, por eso mucha gente sale corriendo de las iglesias. Y cuando uno como pastor identifica esto, que hay daño hacia líderes, hacia personas, es donde uno tiene que meter la mano y decir: ojo con lo que tú estás haciendo con mis ovejas, porque es que son de Cristo y a Él se las tenemos que entregar. Entonces uno tiene que meter la mano. O quien ve a su hijo que le estén pegando y uno dice: y hermano, más suave, ya lleva 5 golpes, y le mete el otro y le dice: hermano, 6, porfa, el séptimo no, que ya, pum, 7, hermano, ya 7, 8 no, porque es que ¿quién hace eso con los hijos que le estén pegando? Mucho menos un pastor debe permitir cuando hay daño dentro de la iglesia, que están hiriendo personas, que están, cuando no se sabe, se les sale de sus manos, pero cuando se sabe, no debe permitir que haya daño dentro de la iglesia, porque nosotros estamos es para construirnos como rocas, no para lanzarnos los unos a los otros. Y eso tristemente se ve a veces en los hogares, que se lanzan rocas contra rocas, pero no hemos entendido que nosotros estamos para ponernos una encima de otra, para llegar al cielo, no como la bamba. Para llegar al cielo se necesita que nos trepemos roca por roca y nos construyamos, porque Babel fue construido diferente. El templo de Cristo se construye con tu vida y con mi vida, soportándonos unos a los otros, ayudándonos y llegando a Cristo. Hoy voy a concluir con esto. No sigo, culpa de Fernanda, no pude continuar con Pérgamo, pero creo que quedó un principio muy importante en nuestra vida, y es que no seamos piedra de tropiezo para nadie. No seamos piedra de tropiezo para nuestro cónyuge, para nuestros hijos. Y yo sé que hay veces hacemos cosas, yo también, hacemos cosas que no nos damos cuenta, que no lo hacemos, que tal vez lo hacemos en tristeza, en rabia, en lo que sea, pero lo hacemos. Y hoy le vamos a pedir a Dios. Quiero pedirle el favor para que pasemos la cena, mi vida linda, preciosa, hermosa. Esa mujer me encanta. Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida. ¿Será tu sonrisa?
es que esta mujer me viene molestando hace 30 años y ya estoy que le doy el sí, ya casi, pero no ha sido tan fácil, yo no caigo tan fácil. Gracias, mi vida. Así que vamos a tomar la cena y vamos a darle gracias a Dios, pero yo quiero que hoy podamos entregar esta cena empezando este mes, pero que cada quien nos propongamos en nuestro corazón no ser piedra de tropiezo para nadie, ¿vale? Vamos a entregar esta cena hacia el Señor. Hoy le vamos a decir: Señor, perdóname, mire, yo de primeras, perdóname, Señor, por haber sido piedra de tropiezo para algunos. Perdóname, bendito Dios, por haber estorbado el propósito de algunos. Perdóname, bendito Dios, cuando pude bendecir y no bendije. Perdóname, Dios, porque yo no quiero ser colgado y mandado al mar. Esto, bueno, después lo explico, pero tiene que ver cuando nos amarran y nos ponen una piedra y nos mandan al mar. ¿Qué es lo que hay en el fondo del mar? ¿Qué dice la Biblia, no? No pescados. ¿Qué hay en el fondo del mar? El abismo, el infierno. O sea, ¿qué nos espera a las personas que solamente somos de tropiezo para otra persona? Yo no estoy juzgando a nadie. Yo no estoy aquí señalando a nadie. Yo estoy hablando a mi misma vida. Y Dios, si hoy nos habla que Dios detesta lo que enseñaba Balaam a la iglesia de Pérgamo, entonces nosotros tenemos que entender también que a Dios no le gusta la idolatría, que a Dios no le gusta la fornicación y que a Dios tampoco le gusta que nosotros seamos piedra de tropiezo para nadie. Nosotros somos piedras vivas para edificarnos unos a otros, pero no para dañarnos unos a otros. Y por eso quiero que hoy le pidamos perdón a Dios, porque yo sé que mi vida tal vez ha causado dolor a otras personas por lo que yo haya podido decir o hacer. Muchas veces no es lo que decimos, sino una actitud marca más que una palabra. Y eso sí estoy seguro, sobre todo con mi madre. Entonces a veces uno cree que por decir algo y que lo está diciendo correcto y uno está en lo correcto, entonces uno está bien y el demás tiene que agacharme la cabeza porque yo estoy diciendo lo correcto. Esto no es así. Y estamos en una vida de cambio. Dios nos está enseñando. Hoy nos vamos de este lugar proponiéndonos en nuestro corazón no ser piedra de tropiezo para nadie, sino por el contrario, si en algún momento nosotros nos vamos a interponer en el camino de alguien, nosotros nos tenemos que quitar de ahí para que ellos puedan avanzar. Y tal vez unas piedras lleguen más lejos que nosotros, pero si nosotros ayudamos a impulsar a otros, es una bendición. Si otros llegan más lejos que nosotros, es una bendición. Pero aunque sea que nosotros solo hicimos, aunque sea los impulsamos solos con el aliento, no hicimos más, no pudimos ayudar más, pero algo hicimos para que esas piedras fueran más lejos que nosotros, ya es una bendición grande. Y sobre todo en nuestro hogar y nuestros hijos, mientras más podamos soplar por ellos, es una bendición. Yo quiero que cierres tus ojos y vamos a darle gracias a Dios. Padre hermoso, gracias. Gracias, Jesús. Ahí con tus ojitos cerrados, yo sé que tú te sabes esta canción. Tú me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora en mi canción. Dile: me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi
Yo te doy gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Yo te doy gracias, díselo. Gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Y en la cruz diste tu vida, tú entregaste todo allí, vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre, Dios, por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Te decimos gracias, bendito Dios, a ti. Yo te doy gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Díselo, gracias Dios, gracias, muchas gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Una vez más dile, tú me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. En mi corazón no sabré agradecerte, no sabré agradecer todo lo que has hecho, Dios. Solo puedo darte ahora mi canción desde nuestro corazón. Hoy te decimos a ti, bendito Dios. Yo te doy gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Díselo, gracias, gracias, muchas gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Y en la cruz diste tu vida, tú entregaste todo allí, vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Díselo a él, solo a él. Yo te doy gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Díselo, gracias, gracias, muchas gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Dile gracias, gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Dile en la cruz dice tu vida, entregaste todo allí, vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar
enseñar que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Podemos comer el pan. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Cuando tú y yo tomamos la cena, estamos diciendo: Jesús, ven pronto. Tú estás diciendo: Señor, yo creo que tú moriste en la cruz por mí, que solo a través de ti hay vida eterna. Y esto es símbolo del nuevo pacto. Podemos tomar de la copa. Gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Dile una vez más: gracias Dios. Porque empezamos este mes poniendo todo en tus manos, Dios. Hoy entregamos esta cena, Dios, pidiéndote que nos ayudes a no ser de tropiezo a nadie, Dios. Ayúdanos, Padre, a que nos podamos edificar unos a otros. Ayúdanos, Dios, a que podamos salir adelante como pareja, con nuestros hijos, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestra iglesia, Dios, en nuestra nación, Padre. Ayúdanos a ser piedras que edifiquen y no piedras que maltraten, que destruyan, que maten, que hieren, Dios, que parten huesos, Señor, que destruyen propósitos. No hay nada más hiriente que palabras y actos, Dios. Hoy te pedimos perdón, Señor, por lo que ha salido de nuestra boca y nuestras miradas, que han sido piedra de tropiezo para otros. Y te pedimos que nos ayudes, Señor. Ayúdanos, ayúdanos. Por último, gracias. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. La última vez dice: no, gracias, Dios. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor.
bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo repose sobre nuestras vidas. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros pensamientos y nuestros corazones en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Y dale un aplauso fuerte a Cristo. Gracias, mi Señor Jesús. Te adoramos. Aleluya. Bendiciones del cielo para todos.